Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da mucha alegría darle la bienvenida a la penúltima porción que veremos este año de este segundo libro. Justo estaba haciendo el cómputo y ya casi vamos por la mitad de este corto año y eso me da mucha alegría. Quiero entonces empezar. Hoy nos toca la porción de Vayakhel. Vayakhel quiere decir él reunió o él congregó. Incluso podríamos, si existiera la palabra en castellano, decir el iglesió, porque está hablando de, de congregar. Hoy queremos ver el tema la generosidad de Dios y esta porción comprende del capítulo 35, versículo 1, hasta el capítulo 38 y versículo 20. Queremos recordar cómo el año pasado hablamos de la ofrenda alzada, porque siempre me gusta hacer una pequeña introducción recordando cuáles son las conexiones que el año pasado tuvimos a bien hacer. Y es que vimos que Dios solicitó una ofrenda alzada, que es una ofrenda para las cosas más santas. ¿Y cómo no va a ser así si el lugar, el tabernáculo, voy a llamarle en el desierto, tenía tres lugares, una especie de atrio externo, una especie de lo que se llamaba la tienda de reunión, que cubría dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, que en hebreo se dice Mishkan. Cuando usted ve la palabra Mishkan, y eso lo veíamos el año pasado como un lugar en donde Dios venía a estar seguramente, en primer lugar, para el pueblo que ahí se congregaba, eh, por medio de sus rostros. Mishkan o santuario, como lo traducen a veces, pero es importante conectarlo, se refiere exclusivamente al tercero de estos lugares donde entraba Dios, donde entraba, perdón, el sacerdote y donde Dios figurativamente, por medio de sus rostros, como el arca, como el reconciliatorio, pues, había decidido venir a anticiparse y vivir en medio de su pueblo, cumpliendo o empezando a cumplir una promesa que le había hecho a Abraham. También es importante conectar que todo esto tiene que ver con la obra de reconciliación. El hecho de que se pida ahora o se está pidiendo ahora una ofrenda que se va a trabajar en las cosas que Dios ha pedido para venir a habitar con el propósito exclusivo de reconciliar o de mantener reconciliado a su pueblo con él, de estar perdonando pecados, de estar cubriendo faltas, de estar quitando rebeliones y toda la obra reconciliatoria, la salvación, por decirlo de alguna forma, la santificación de las personas. Esto se daba en este lugar. Hoy en día, y por medio del sacrificio del Mesías, este Mishkan habita en el corazón de aquel que verdaderamente ha recibido Espíritu Santo. Es el hecho de haber recibido Espíritu Santo lo que nos hace un altar de Dios. Retomamos entonces la lectura a partir del capítulo 35 y versículo 20 y leemos, dice, entonces toda la asamblea de los hijos de Israel salió de delante o de la presencia de Moisés. Un par de aspectos que queremos comentar en este punto. Cuando la palabra asamblea se encuentra, normalmente traduce la palabra edad, asamblea de. Y la asamblea hace una referencia a la organización del pueblo. El pueblo estaba ya sea para la guerra o ya fuera para asuntos de reconciliación, comunicación y todo lo que tiene que ver en el desierto. Cuando habla de asamblea o eda es la palabra así, el constructo. Edut es la asamblea de, Edut Israel, por ejemplo, es la asamblea de Israel. Pero la eda se refiere entonces a una organización de grupos pequeños. Habrían, según los cómputos de cuántas personas mayores de 20 años habrían más de 600,000 personas. Y estas 600,000 estaban distribuidas en grupos de 10. Ese grupo de 10 era una asamblea.
Cuando dice la asamblea de los hijos de Israel, se refiere a todas las organizaciones de los grupos de 10 que han adquirido o que han ido a escuchar lo que Moisés dijo. Entonces, una vez que escuchaban lo que Moisés decía, esta comunicación empezaba a regarse por todo el campamento. Y cuando él sale cuando la asamblea sale, ellos empiezan a actuar en consecuencia con lo que Dios les ha pedido. ¿Y qué fue lo que pidió? Veamos, bueno, por el contexto sabemos que ha sido la ofrenda para la construcción del santuario, de todo el santuario. Pero ahora vemos cuál es la reacción del pueblo. Versículo 21, 35-21, dice así. Y todo varón, leemos esto cuidadosamente, toda persona, todo hombre, todo temeroso de Dios, quizás es la mejor forma de leerlo, a quien lo impulsó, dice, o lo levantó su corazón, y todo aquel a quien su espíritu o mente estimuló a él, llevaron la ofrenda alzada, es decir, la ofrenda para las cosas más santas, para las cosas de reconciliación, para la ofrenda alzada del Señor, la que el Señor había pedido, para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Aquí confirmamos lo que hemos dicho. La tienda de reunión entonces era esa gran carpa que cubría tanto el lugar santo como el lugar santísimo, y la referencia al Hatzer era la parte externa, lo que han traducido como un atrio, una especie de patio. Pero también acá está hablando de todos los utensilios, todo lo que tiene que ver con el servicio y las vestiduras sagradas. Y las vestiduras sagradas, perdón. Ahora, este versículo presenta una ambigüedad, porque normalmente se lo ha entendido como aquel que su corazón, como una tercera parte, como una tercera persona en la persona, aquel que su corazón impulsó, como que el corazón y la persona sean dos cosas distintas, o el espíritu de la persona como un tercero, como algo ajeno, lo, como el bien humano lo impulsa, y ellos van y llevan esa ofrenda de santidad. Esa es una opción que es como normalmente se ha traducido. Pero decimos que esto no es lo que el texto está diciendo, sino que no es, sí está hablando de un tercero. El problema es que lo han puesto como el corazón del hombre, o la mente del hombre, o el espíritu del hombre, que es como se traduce. Haremos este desarrollo entonces. La palabra que dice ahí, impulsó, ahí es el verbo nasá, que implica levantar. Cuando nosotros vemos todo aquel a quien levantó su corazón, podemos preguntar quién hizo tal levantamiento, quién lo levantó. Y nuevamente cuando dice aquel a que su ánimo o mente, que es como se debe entender la palabra espíritu, por espíritu no podemos entender un ser incorpóreo, un tercero ajeno a la conciencia, porque ese no es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje de la filosofía. No, el espíritu es ese poder que Dios ha dado para que nos dé vida. Por eso es que cuando morimos vuelve a Él, pero no es conciencia alguna, no tiene conciencia alguna. Y es como se debe entender. Pero paralelamente a eso, la palabra espíritu del hombre, por ejemplo, también significa la mente del hombre o significa el ánimo del hombre, la mentalidad del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, aquel a que su mente estimuló o empujó, eh, llevaron la ofrenda. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Quién fue en tercero? ¿De verdad fue su corazón propio de la persona el que le dijo, mira, como si fuera yo, mi nombre es Vladimiro, mira, Vladimiro, tienes que llevar una ofrenda, tienes que levantarte como un diálogo interno? No está hablando de eso. Es que aquí sí hay un tercero, porque hay una partícula en hebreo conocida como la partícula et, en el cual debemos de traducir lo estimuló a él, lo levantó a él, y eso no puede ser la misma persona, esto es alguien distinto. Y la pregunta es ¿quién? Y la respuesta es la misma persona que la va a recibir, es decir, Dios. Ellos le llevaron una ofrenda a Dios y se la dieron a Moisés, porque Dios puso ese impulso en el corazón de la persona. Aquí no está hablando de que el corazón fue el que pone el impulso, aquí está hablando de que
Toda persona a quien Dios impulsó en su corazón y aquel a quien Dios impulsó o estimuló su mente, le llevaron la ofrenda sagrada al Señor. Hoy, pero esto, perdón, también nos da de indicar cómo es que nosotros hacemos o llegamos a hacer el bien, porque el bien. Porque la Biblia ha sido muy clara en decir que del corazón humano, dijo Dios, del corazón humano es que provienen todos los malos pensamientos y, en fin, todas las cosas. Y que no puede salir un agua dulce y un agua amarga del mismo lado, no, no puede salir. De tal forma que cuando Dios nos pide algo, Él mismo será el encargado de impulsarnos a hacer el bien. Y Él es el que pone esto en el corazón de las personas. Y luego les define cuánto deben de dar. En este momento histórico está claro lo que deben de traer: oro, algunas pieles, algunas, algunas telas, etcétera, etcétera. Todo eso usted lo puede leer en los versículos aledaños. Pero en este momento histórico él estaba pidiendo específicamente e impulsando a las personas, levantando, despertando el corazón, la mente, el ánimo de las personas a que de lo que ellos tenían lo pudieran compartir con algo tan maravilloso como lo era la estructura que iba a tener a cargo el lugar de reconciliar a las personas. Este iba a ser el lugar en donde se iba a otorgar perdón, en donde Dios iba a empezar a proyectar la salvación. Este es un sacerdocio muy importante porque todo tiene que ver con el Mesías y su obra en el madero cuando Él regrese. Las ofrendas que aquí se van a ofrecer van a otorgar perdón a las personas que las presenten como una figura de que un día Dios va a ser levantado en un madero y Él no solamente iba a otorgar perdón, reconciliación, sino que también iba a cambiar y transformar la conciencia. Por lo tanto, esto era importantísimo que existiera y es el primer paso en esto que Dios está dando para venir a la tierra. Por eso es importante. La siguiente cosa que quisiéramos decir es que Dios lo pone en el corazón porque lo habla. Hoy en día, esto se puede restringir a un mínimo. La generosidad que Dios nos pide a todos los creyentes lleva un mínimo del 10% y está en el diezmo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? En este momento histórico todavía no se ha entregado escrito el testimonio del pacto, todavía no se ha legislado lo que tiene que ver con la entrega continua de las personas. Sin embargo, está a punto de construirse el santuario de donde se va a enseñar la escritura, de donde se va a enseñar lo que Dios, las competencias divinas, lo que Dios quiere trasladar, lo que Dios quiere enseñar. Esto se está construyendo y entonces Dios despierta el corazón de ciertas personas. Eventualmente Él dice, el mínimo requerido para que alguien pueda mostrar su generosidad a la hora de pedir una ofrenda es el 10% de sus ingresos y eso está legislado en el diezmo. Y es un requerimiento para nosotros los creyentes hoy día. Creyente debe de entender que cuando la Biblia le enseña que ha de ser generoso con un mínimo, que es lo que establece, porque no es un máximo. El 10% que se establece en la Biblia es un mínimo, como lo veremos. El creyente debe de responder siendo generoso y no por lo que vaya a recibir, como muchos predicadores hoy se aprovechan de esto, de las promesas que el ser generoso trae, porque trae promesas. Pero no es por eso, es porque un creyente es alguien que sigue las competencias, que sigue a Dios desde su palabra y sigue su voz. Algo de esto se puede corroborar cuando hablamos de que el bien lo pone Dios, de que Dios es el encargado de colocar el bien en nosotros. Algo de esto enseña el Evangelio y para ello vamos a Jacob. Lo traducen como Santiago, pero ese nombre no es bíblico y por eso ponemos su nombre original Jacob o Jacobo, si usted quiere. Capítulo 1, versículo 16. Dice, mis amados hermanos, no se engañen. Existe la posibilidad de hacerlo, pero no se autoengañen a ustedes mismos. Nosotros no tenemos algo bueno. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Pues por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de sus criaturas. Entonces,
Es importante que a partir de ese momento quede claro que hacer el bien es un impulso de Dios, que Dios pone en el corazón de las personas. Esto para el creyente implica que si Dios ha dicho que seamos creyentes y que seamos generosos en la Biblia, hay que abrir la mano. Pero también Él es el que lo pone en los no creyentes, porque hay mucha bondad que hoy en día muchas personas que no son creyentes en el Mesías, perdón, tienen y son buenos hacia las demás personas. Esto lo pone Dios. ¿Y sabe qué? No se va a quedar sin su consecuencia, sin su recompensa. Vamos a seguir entonces leyendo y veamos cuál es la respuesta. Versículo 22 del capítulo 35. Vinieron tanto hombres como mujeres, todos los impulsados de corazón, ya se lo traje, yo puse yo ahí, impulsados de corazón como sujetos pasivos, no como sujetos activos, sino que Dios le estaba impulsando el corazón y ellos trajeron prendedores, aretes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro. Todos presentaron al Señor una ofrenda mecida de oro. Impresionante. Todos en los que se encontraban, ahora mire esta diferencia, materia azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles finas, los trajeron. Versículo 24. Todos los que elevaban ofrenda alzada de plata o de bronce trajeron ofrenda para el Señor. Estoy traduciendo literalmente. Todo lo que se halló en él, todo el que se halló en él, madera de acacia, la trajeron para la labor de la obra. Y quiero hacer algunos comentarios acá. En primer lugar, recordar que la ofrenda alzada es lo más santo. Eh, el hecho de que sea vaivén quiere decir que se presentaba en vaivén o en ofrenda mecida, implica que esta ofrenda o estos elementos que serían jamás tendrían uso común. No podrían usarse para cosas comunes, sino solo para todo lo que tiene que ver con la reconciliación entre Dios y el hombre. Pero en tercer lugar, o todas las traducciones que yo vi tradujeron el verbo hallar eh, como tenían, como tener. Pero aquí dice hallar. Todos en los que se encontraban materia azul, o se hallaba materia azul, o a ver, versículo. Sí, en el versículo 23, cuando dice todo el que se encontraba, en los que se encontraba, es decir, se hallaba, es el verbo que se traduce ahí, y tenemos que entender que Dios estas personas lo tienen, y Dios es el que lo solicita, Dios es el que lo pide, estas personas por lo tanto lo tenían, pero había una búsqueda de parte de los sacerdotes, y el sacerdote abordaba a la persona, decía, en ti hay madera, en ti hay oro, en ti hay estas pieles. Y entonces Dios ponía el impulso y esta persona lo ofrendaba o lo traía después. Y bueno, también recordar que el mecer de la ofrenda, como lo hemos dicho, tiene que ver con un uso sagrado nada más. Verso 25. Además dice, todas las mujeres sabias de corazón con sus manos hilaban y traían lo hilado, material azul, púrpura, carmesí y lino. Dice, las sabias de corazón con sus manos, dice. Es decir, esta gente tenía una habilidad. A eso se refiere. Podían hilar muy bien, pero lo que aprendemos es que nadie tiene excusa para no ser dadivoso con Dios. Todos podemos colaborar porque si estas mujeres no tuvieran oro o no tenían algo, de todas maneras tenían una habilidad y de esto podemos decir, todos tenemos una habilidad con la cual podemos mostrar nuestra generosidad. Versículo 26. Y lo leemos de una forma literal. Dice, todas las mujeres que levantó en tercera persona, porque aquí si hubiera sido el corazón de las mujeres, todas las mujeres aquellos cuyos corazones las levantaron. Pero aquí está muy claro que el verbo está levantar o impulsar está en tercera persona singular. Todas las mujeres que levantó su corazón a ellas, es decir, debe leerse que Dios levantó o impulsó su corazón a ellas con sabiduría,
trajeron pelo de cabra. Tejieron, perdón, pelo de cabra. Nuevamente, entonces vemos el impulso de Dios como ese factor que nos conduce a todos y cada uno de nosotros a hacer el bien. Versículo 27 dice, los jefes, los levantados, los Nesiim, le coloqué yo la palabra y la voy a explicar después, trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Estos Nesiim o levantados se refieren a las personas que tenían los cargos más altos de parte de Dios. Es decir, ellos lideraban las tribus y seguramente eran personas que eran un poco más acaudaladas que el resto del pueblo y por lo tanto ellos traen piedras finas eh, que van a ir en el efod y en el pectoral, que es algo muy importante para las vestiduras. Pero aún los príncipes, no solo todo el pueblo, sino que aún los jefes, los levantados, los encargados más grandes, más altos, ellos también tenían la necesidad de ser generosos. Versículo 28, 35-28. También trajeron las especias aromáticas, perdón, y el aceite para la iluminación, para la unción y para el incienso aromático. Verso 29. Todo hombre y mujer que su corazón estimuló a ellos para llevar toda la obra. Y nuevamente, esto es una continua. Ya no lo cambié, pero se refiere a Dios. En su corazón Dios estimuló a ellos para llevar toda la obra. Perdón, el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera. Trajeron de los hijos de Israel una ofrenda voluntaria al Señor. Muy bien, aterrizamos entonces y reforzamos lo dicho. Dios solicita, no ordena. Aquí han traducido normalmente, yo le puse ambas palabras, mandado, como un mandamiento. No, Él está dando un orden y luego mueve el corazón de las personas para que la lleven en ese orden. Dios se encargaría entonces de mover el corazón de las personas en ese orden, de tal forma que llega el momento en que los encargados de construir y todo dicen, ¿saben qué? Ya no traigan más, tenemos mucho. Ahora bien, si usted me dice, bueno, pero es que ahí dice que era una ofrenda voluntaria, por supuesto que era una ofrenda voluntaria. Pero cuando buscamos las ofrendas voluntarias que se encuentran en el capítulo 5, me parece, de Levítico, hablando de las shlamim, que son las ofrendas de paz, que hay votiva, hay voluntaria y hay de gratitud, nos vamos a dar cuenta que la voluntaria es un impulso que Dios pone en el corazón. Dios pone ese impulso y la persona responde siendo obediente a eso. No está hablando de la voluntad del hombre, está hablando del impulso de Dios. Por lo tanto, una ofrenda voluntaria es aquella que Dios pone en el corazón, que hagamos. Un verdadero creyente entenderá esto como un llamado de Dios a ser generoso y a entender que todo lo que tiene que ver con la reconciliación, ¿qué tiene que ver con la reconciliación hoy en día? El anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio. Claro, después del desierto, todo lo que tiene que ver con la reconciliación quedó regulado. Dios lo reguló en el desierto. En primer lugar, Dios estableció un mínimo, hemos hablado un poquito de esto, de nuestras ganancias. Debemos de dar un mínimo de nuestras ganancias para, sí, obviamente tiene que ver con el cuidado de otros, pero especialmente con el anuncio del Evangelio, con el anuncio de Dios. Nosotros le llamamos diezmo a esto porque la Biblia le llama así. Sin embargo, no nos olvidemos que en la declaración de fe más importante del pueblo de Dios, por ejemplo, en el Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, hay el llamado de y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y cuando dice todas tus fuerzas, se refiere a todos tus recursos, todos tus bienes. A eso se refiere. Estas palabras quizás pueden entenderse a la luz de un pasaje en el Evangelio en donde un joven que tenía recursos busca a Dios y le dice, Maestro, ¿qué de bueno debo de hacer para heredar la vida eterna?
Jesús le dice, mira, ¿has guardado los mandamientos? Y él dice, sí, lo he guardado. O sea, se consideraba un salvo. Bueno, una cosa te hace falta, dice, vende todo lo que tienes y dalo eso que recibas como ofrenda al prójimo. Y muchos dejan la narrativa acá. Y dicen, sí, ya vieron, él era un engreído, era un esto, era un lo otro. Pero no nos olvidamos que él le dice, sígueme. Y quizás es mejor que lo leamos. Como le dice, versículo 21 de Mateo capítulo 10, o Marcos 10 21 perdón. Lo voy a leer desde Marcos. Dice, Jesús mirándolo lo amó, pues él estaba presentando muchas credenciales. Y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y le dice por último, entonces vienes y me sigues. Eran dos cosas. ¿Sabes qué? Deshazte de tu verdadero ídolo. Eso es lo que le está diciendo, del dinero que es tu verdadero ídolo, y luego me sigues. El verdadero creyente es alguien que está dispuesto a seguir a Dios con todos sus bienes, con todo lo que es. Claro, este es un caso en donde Dios le está probando al creyente al joven, perdón, que él no había guardado nada, por supuesto, pero también es una prueba para que el corazón humano entienda que aunque supiéramos que dando todos los recursos que tenemos nos ganamos el cielo, nos ganamos la redención, la resurrección, no lo haríamos porque el corazón nuestro es malo y si Dios no pone el impulso de hacer bondad, de ser generoso, no lo vamos a hacer. Debemos de tener a Jesús y el Evangelio como una prioridad. El diezmo es una enseñanza que se ha usado muy mal y hay muchos abusos, por supuesto. Pero no nos olvidemos que también es un mandamiento que Dios nos pidió que fuéramos generosos y mejor si podíamos ir más allá de ese 10% y ampliar la generosidad, perdón, para amar a Dios con todo el corazón. El creyente del siglo XXI y de cualquier época ha de ser generoso, debe ser generoso, debe entender que por un punto de partida es el diezmo, especialmente apoyando todo aquello que predique el mensaje de resurrección, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la santidad, de lo que es levantado, de lo más alto, de lo más supremo, el mensaje de Jesús. La palabra de Dios estableció en el diezmo un mínimo, pero como creyentes, quiera Dios que nosotros demos la mía extra. Gracias por sintonizar, deseo que estén muy bien. La próxima semana continuamos con la última porción del segundo libro de la Biblia. Un fuerte abrazo, nos vemos ahí, hasta pronto.